Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel capítulo 2 y verso 30. Dios es un Dios que camina por principios, por cosas que Él ha establecido. Y una de las cosas que Dios ha establecido es el principio de la honra. La honra tiene que ver con respeto, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con hacer lo que Dios dice. Honrar es dar el lugar que una persona y principalmente Dios merece. Aquí está hablándose de el sumo sacerdote Elí, que había recibido un llamado, una encomienda de parte del Señor de liderar espiritualmente al pueblo de Israel. Él era encargado de ir al lugar santísimo, escuchar a Dios y declarar lo que Dios había dicho al pueblo. Pero este hombre permitió que sus hijos pecaran, permitió que sus hijos, que fuesen los herederos del sacerdocio, comenzaran a hacer cosas desagradables a Dios. Dios había establecido, como dice la palabra, de que su sacerdocio iba a ser, diríamos, algo permanente, pero la deshonra lo sacó del diseño original a Elí y a sus hijos. La deshonra a Dios hizo que entonces Dios cambiara lo dispuesto por causa de la deshonra que ellos estaban realizándole con respecto a lo que Dios había mandado. Bíblicamente hablando, sabemos que Elí fue muerto, sus hijos también, y toda aquella generación que iba a continuar lo que vendría a ser el sacerdocio, pues fue truncado. La honra es muy importante, amados. La honra definitivamente es algo que usted y yo tenemos que esperar de parte del Señor. El pasaje que leímos dice: yo honraré a los que me honran. Si tú honras a Dios, si tú obedeces a Dios, si tú le das el primer lugar a Dios, si tú le das a Dios la mejor adoración, lo exaltas, lo glorificas con tu vida, con tus hechos, con tus palabras, definitivamente Dios te va a honrar. Lo contrario a la honra es el menosprecio. Cuando no honramos, estamos menospreciando. Cuando no honramos, lo que estamos haciendo es diciendo: aquello es más importante, aquello para mí es primero, antes que Dios. Se le honra a Dios, se le honra también a la esposa, a la familia, a los hijos. Se honra la iglesia, se honra una visión, se honra al pastor, al ministro, al profeta, al que está sirviendo a Dios para edificarte, para bendecirte. Se honra la palabra del Señor, se honran los mandamientos del Señor. Se honra lo que Dios realmente dispone que nosotros hagamos. En la Biblia hay una serie de ejemplos que nos muestran el poder de la honra. Uno de ellos es cuando en una ocasión, en uno de los libros de la Escritura, hablando de un hombre llamado Mardoqueo, que era el tío de Esther, un hombre que en un principio hizo algo bueno con respecto al rey que en ese entonces estaba. La historia bíblica menciona cómo un hombre de los principales de aquel gobierno quiso matar a Mardoqueo y también a todos los judíos. Pero al final de toda la historia, cuando Dios levanta a Esther como reina y todo los que conocemos ese libro sabemos, dice la palabra que al final del tiempo Mardoqueo fue honrado y fue exaltado por el rey. Eso significa que tarde o temprano tú vas a ser honrado, vas a ser bendecido por Dios. Y eso tenés que tenerlo bien claro. Dios quiere que nosotros aprendamos sobre los códigos que tienen que ver con la honra. La honra es uno de los principios principales del reino de Dios. El reino de Dios camina por gente que honra a otro. Honrar significa también poner a otro como superior a ti mismo, como dice el apóstol Pablo. La honra tiene que ver primeramente honrar al Padre, sus mandamientos, su palabra. Honrar también tiene que ver con reconocer lo que Cristo hizo en la cruz.
honrar al Espíritu Santo tiene que ver con reconocer que Él es el guiador, la verdad, el que consuela, el que nos convence, aquel que nos unge, que nos bendice. Incluso la honra tiene que ver con honrar la unción que alguien tiene. En una ocasión, David, siendo perseguido por Saúl, teniendo David la oportunidad diríamos, matar a Saúl, que era aquel que lo estaba persiguiendo, reconoció que Saúl era el rey en ese momento y que tenía que honrarlo, y él mismo dijo: yo no voy a tocar al ungido del Señor. Tenía David, diríamos, excusas o razones para inclusive darle muerte a Saúl. Humanamente hablando, podríamos decir que sí, pero David determinó honrar al Señor. Luego, en el libro de Proverbios, hablando de nuestros bienes, de nuestro dinero, de lo que Dios nos da, dice en el capítulo 3 que tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes, con el fruto de nuestro trabajo, con lo que Dios nos da. Y dice que cuando lo honramos, entonces inclusive con las primicias, los primeros frutos de lo que recibamos, entonces dice que Dios llenará nuestro lagar, Dios hará rebosar todo de aceite, habrá bendición, habrá abundancia para nuestras vidas, porque como hemos leído, el que honra a Dios, el que honra su palabra, también será honrado por el Señor. Es un tiempo importante para que nosotros reconozcamos todo lo que tiene que ver con la honra. La honra definitivamente nos habla de que nosotros tenemos que tener en estima a las personas, considerarlo apreciado, gente que es de gran valor. La honra se puede expresar con palabras, pero también con hechos, y que fuese solamente palabras y no hechos es incorrecto. ¿Por qué? Porque ambas cosas tienen que ir juntas. Lo que tú dices, si tú dices que honras a alguien, entonces con hechos vas a mostrar que realmente tú honras a esa persona. Es un tiempo para que entendamos la importancia de esto. Cuando honramos, se nos transmite verdades, se nos transmite beneficios, se nos transmite unción. Hay una transición, hay una bendición que Dios en verdad entrega cuando nosotros honramos a otros, cuando nosotros honramos su palabra. Es un tiempo importante. Inclusive, para cerrar, la Biblia inclusive habla de que nosotros como hijos debemos de honrar a nuestros padres para que nuestra vida sea una vida larga. Quiere decir que la honra tiene que estar en todos los tipos de relaciones que nosotros tengamos, y en ese nivel entonces seremos bendecidos.